Muy buenas noches. Si estás viendo esto, significa que estás en el camino. Yo soy Daniel Clara, por si es la primera vez que estás aquí conmigo, y te prometo que habrá una intención después de entrenarte conmigo. Eh, ¿Estás listo para conocer la verdad? Porque hay un dicho que dice, cada quien tiene su propia verdad. Y tengo que desmentir este dicho, porque eso no es verdad. No, no todos tienen su verdad. Cada quien percibe la realidad desde su propio punto de vista. Entonces todos tenemos la razón desde nuestra percepción de la realidad, pero eso no significa que tengas la verdad. La verdad es única e indiscutible. No hay manera de decir que algo no es verdad. La verdad es algo que no se puede analizar desde un solo punto de vista. Y cuando tú quieres ver la verdad desde solo tu punto de vista, estás muy alejado de ella. Vamos a, vamos a indagar un poquito para que entendamos cómo funciona nuestra conciencia, nuestra realidad y el mundo que percibimos, en que vivimos y que le podemos llamar la verdad. La verdad es algo que te quiero dar metáforas, ejemplos para que podamos alcanzar la magnitud de la verdad. Ejemplo, si tú sabes de política local, de tu distrito, de política de tu capital, de tu ciudad, de tu estado, eh, ciertamente tienes un nivel de expertise y sabes y conoces sobre política local, siempre y cuando hayas estudiado la mayor cantidad de partidos políticos y demás. Si lo estudiaste a nivel nacional, perfecto. Pero aún así sigue siendo un sesgo de información. No conoces la verdad de lo que es la política, porque tendríamos que hablar algo llamado macropolítica o política exterior. Es decir, que vamos de lo micro a lo macro. Mientras más sepas, más conozcas de política dentro de lo mínimo y dentro de sus máximos, te vas a acercar más a la verdad. Vas a tener menos sesgos cognitivos de información, de tu propia ideología al respecto, y vas a empezar a entender más la realidad de la política. Lo mismo pasa con la economía, por eso se le llama macroeconomía o geoeconomía o geopolítica. Si tú no entiendes, no comprendes cómo están los procesos de los diferentes países, de las estructuras sociales, económicas, no es lo mismo Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, que Medio Oriente, que África, Sudáfrica, Países Bajos, Europa, Europa Occidental, Europa Oriental, Rusia por sí solo pertenece a dos continentes. O sea, no llegas a comprender la magnitud de lo que es la verdad de la geopolítica y de la macroeconomía. Esto estoy hablando de temas genéricos de los cuales todo el mundo podemos tener de pronto cierto acceso. Entonces, tú no tienes la verdad sobre la política, por eso les llamo otra vez comentólogos, comentócratas, opinólogos. No entienden realmente cómo se estructura la realidad, por lo tanto, no conocen la verdad de lo que significa este mundo. Y así te podría decir de cada cosa, oficio y demás. Por ejemplo, yo ventas. Si, si yo dijera que sé todo sobre ventas, pues te mentiría. Sé sobre ventas, sobre algunas cuestiones en particular que han de ser alrededor de unas cuatro sectores en los que soy realmente muy bueno vendiendo y puedo enseñarte, pero yo no sabría hacer business to business, negocio a gran escala, merchandising, vender a través de Mercado Libre, Amazon o exportar. No sabría, no manejo esos temas. Entonces, realmente desconozco la verdad de cómo sería una venta global, ¿no? Por lo tanto, no conozco la verdad sobre cómo vender realmente en una magnitud, en una escala. Estoy limitado. Yo no podría asegurar que esto va a funcionar en China, en Japón, en Rusia, no podría. Me estoy dando a entender. Cuando yo hablo del desarrollo y comportamiento humano, estamos hablando de una estructura fisiológica, de una estructura cerebral. Entonces, esa tiene una base, tiene una primicia. De ahí se va ramificando en base a tus creencias, en base a el contexto donde naciste, la religión, la disciplina, la política, que te han ido enseñando para que tú seas de cierta manera. Sin embargo, sí hay una base del comportamiento humano y eso es irrebatible. Así funciona. Ahora, mientras más indagamos o indaguemos sobre la verdad, pues tendrías que estudiar más de lo que quieras, conocer la verdad, y aún así te quedarás muy corto. Por ejemplo, todas las religiones tienen la verdad. Desde su punto de vista, tienen su razonamiento y poseen una parte de la verdad. No tienen la verdad absoluta, poseen una parte de. Entonces, ¿quieres entender realmente
en la religión tendrías que estudiar todas y cada una de las filosofías, el cristianismo, el catolicismo, el judaísmo, los mormones, los seguidores de Cristo, etcétera, 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 para entender cómo la estructura religiosa funciona. Y entonces sabrías la verdad de cómo funciona, pero también tendrías que estudiar el Vaticano y los líderes religiosos y la historia, cómo se ha evolucionado las cruzadas. Entonces son temas fascinantes, pero que mientras tú no entiendas, comprendas el aspecto de dónde vienen, cómo surgieron, toda la historia de cómo te llevó a vivir esta época, pues en realidad nunca conocerás la verdad de la religión. Y así es, pasa en todos los temas. Quien dice, ay, ojalá y Estados Unidos venga y nos salve, nos invada, no tiene ni idea de lo que está hablando, no tiene idea de la historia, de lo que está diciendo, por eso se le llama un gobierno imperialista. Vete a ver los antecedentes, esto no es una creencia personal. Vete a ver los países donde se ha intervenido militarmente Estados Unidos, vete a ver cuál es su historia, cómo Estados Unidos se hizo grande a través de las armas, de la guerra. La guerra es un tema que no está contabilizado dentro de las estadísticas macroeconómicas para decir, pero por muchos analistas está considerado el mejor negocio del mundo, la guerra. Estados Unidos vende armas, produce armas, es el país más bélico por excelencia. Y mucho de su hegemonía y demás viene a través de la guerra, de la producción de armas, del sometimiento de naciones. Entonces, ¿cómo vienes a decir, sí, que nos invada? Tenemos 3 incursiones aquí en México, 11 fueron americanas y perdimos la mitad del territorio de nuestras incursiones. Entonces, la gente que, perdón la palabra, perdón si tú estás escuchando ir en el exterior, pero la gente que dice, ojalá Estados Unidos nos salve y nos libere, es gente estúpida. Y no estoy ofendiendo a una gente. El estúpido significa, estupidez significa falta de comprensión. No comprendes la magnitud de lo que estás diciendo. No hay una esencia de verdad en ti, porque ni siquiera conoces nuestra historia, no sabes, no tienes el contexto completo. Entonces, eso pasa con el ser humano que afirma cosas sin comprender. Tú quieres llegar a comprender realmente un tema, una situación. Bueno, la verdad es que tendrías que profundizar en cada esquina para sacar todos los ángulos posibles. Tendrías que armar un rompecabezas enorme, enorme, enorme para llegar a ver siquiera la verdad de ese tema. Entonces, comprender la verdad de la vida, creo que no fui. Ah, ya regresé. Comprender la verdad de la vida no es fácil. Y quien diga que la conoce no es así. No es así. La verdad existe de manera única e indiscutible, pero llegar a conocerla no cualquiera. Y una vez que conoces la verdad dentro de sus ángulos genéricos, ya los detalles pueden irse estudiando, pueden irse entendiendo, pero la verdad es una arista de muchos puntos, es como un mapa de estrellas en el firmamento. Tiene tantas aristas que si tú ves una por una jamás vas a llegar a ver la verdad. Tendrías que verlo más bien como un todo. La verdad es un todo, no son partes separadas. Y cuando tú ves el todo, las partes empiezan a tener sentido. Ya no defiendes partidos, ya no eres de izquierda, ya no es derecha, ya no estás enojado con la vida, ya no te estás quejando que si el gobierno, que si la economía, que si no tiene sentido que nos suban el sueldo porque de nada sirve, porque la inflación, que es mejor que no hubieran subido sueldos y que es mejor que Estados Unidos nos invade y que es mejor. Hay tantos temas y mira que sí entiendo de cuestiones económicas, sí entiendo lo que muchos de ellos plantean, no significa que esté erróneo, significa que solo están viendo una arista del total. ¿Quieres conocer la verdad? Empieza a verlo como un todo y empieza a ver que el todo tiene sus aristas. Empieza a comprender la magnitud de la vida desde una perspectiva amplia y profunda. Si logras hacer eso, en las aristas, los detalles te van a ir quedando más claros en cualquier tema. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. La vida, el negocio, el dinero, lo que a ti te interese, la fama,
la exclusividad, el dinero, viajar, lo que tú quieras. Cada quien tiene en esta vida lo que le ha indicado a su mente que es así. Bien, es un tema profundo, muy profundo, de alta comprensión. No es fácil de entender este tipo de temáticas y a veces tengo esta necesidad de mostrarte un conocimiento más profundo, no no que lo vayas a cachar a la primera, pero sí te va a dejar una espinita, te va a dejar una semilla, ¿no? Una siembra que va a crecer en tu mente y va a empezar a trabajar. Y esa mente, esa semilla que va a empezar a germinar, que va a empezar a crecer, te va a decir, ok, quiero saber más. Y entonces viene algo llamado en búsqueda de la verdad, ¿no? Los buscadores de la verdad. Y vas a empezar un camino muy bonito, extraordinario, lleno de mucha información, mucho conocimiento, muchas experiencias y muchas dudas. Pero es un camino precioso. Bien, pues gracias por llegar hasta acá. Fue un live que no, por algún motivo tenía que hacerlo, en compartir esta información valiosa. Y recuerda que esta semana que viene, tenemos 3 terapias. Terapias emocionales, terapia del duelo el martes, el miércoles traumas severos y el jueves sanando teoría de rechazo. Entonces, deja de, deja de pensar que ya estás bien, que ya estás sano, que ya hiciste todo en la vida. Eso es mentira. Quien diga que ya se revisó, que ya estás... Ay, Dios. Nuevamente, el ser humano tiene, te voy a decir un dato, el ser humano tiene tantas variables, tiene millones de variables a nivel físico, a nivel mental tiene más millones, y a nivel emocional tiene millones. Lo que significa que en la suma de las 3 partes, física, mental y emocional, tenemos millones de variables. Y usar esa información nos hace seres extraordinariamente complejos. Y tú dices, yo ya estoy, yo ya hice, no, mentira. Pero bueno, es parte del aprendizaje que todo ser humano va entendiendo conforme va avanzando en la vida. Y mi función, la que yo elegí, porque nadie me impuso nada, no es como que Dios me iluminó, me dijo, tú vas a hacer esto. Sí, platico con el universo, platico con el papá, con Dios, platico con muchas cosas. Y yo sé que yo mismo asumí este rol de querer compartir. Llega un momento en la vida donde hay tanto conocimiento y tanta comprensión que ya no busco más para mí. Ahora busco apoyar a ti que me ves, a ti que quieres respuestas, a ti que estás listo para escuchar la verdad. Te mando un abrazote, muchas gracias como siempre y nos vemos, pero mañana para otro live. Si no, te mando la información de las propuestas de las terapias. Son muy interesantes, sana, créeme, te vas a sentir de otro nivel. Un abrazo, hasta la próxima. Chao.